Y buenas, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Señores, bienvenido a otro video, bienvenido a otra aventura más aquí con Ores Abrigode. Señores, me encuentro caminando hacia Hacha. Esta es la ruta Cineti Hacha, ya estamos por aquí. Estamos bajando el cerro. El cerro del filo, ya llegamos al filo, estamos ya bajando el filo. Los que ya están continuando con mis videos, pues este es la bajada después del filo. Un camino bastante difícil, bastante complicada, pero cuando ya se ve el paisaje te motiva a querer ver, visualizar. Puede estar cansado, pero el paisaje te dice, wow, que la comarca es bonita, es espectacular. La comarca es bellísima. Pues aquí está una quebrada por la cual pasamos y está bastante cómodo, bastante bonito. Me dio ganas de darme un chapuzón en esta quebrada, pero bueno, no podía por el tiempo. Una quebradita, aquí está la quebradita, muy pequeña la quebradita, la bajada hacia Tolote. Continuamos con la ruta y así podemos apreciar la vista de la quebrada. Señores, ya más abajo encontramos un cafetal. Miren estas flores que es del café. Está bastante alto también esta montaña y ya estamos bajando. Este es casi por la mitad de la montaña. Aquí se encuentra un cafetal bastante grande de productores indígenas, de productores noves. Miren el café, bastante bonito, muy bonito el café. Tomé uno prestado, por ahí algún día se lo devuelvo, no se preocupen. Bueno, seguimos caminando. Es mucha bajada, mucha bajada. Ahí vieron la vista hacia Tolote. Esa es la quebrada. No, es el río Cricamola. Y allá abajo del río está Tolote. Bien, ahora me toca caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar. Bueno, aquí yo estaba caminando. En realidad nadie me estaba llevando ni nada. Pero la cámara va atrás de mí. Seguimos esta ruta. Miren esta bajada bastante empinada. Miren, mira que casi me voy. Que si no tengo fuerza me caigo. Y sigo hacia la bajada. Señores, lo que más me gustó o lo que más me gusta de estar por acá es la vista y el frío. A mí me gusta el frío y es bastante frioso. Hace mucho frío, entonces es cómodo, pero lo que no es cómodo es caminar. Miren la vista. Aquí vemos, aquí voy yo caminando, tropezándome, cayéndome, muchas piedras por el camino. Esta zona es zona olvidada, pero bastante bonito. Miren el paisaje, miren cómo está eso por allá, por Hacha, por Tolote. Allá se ve una pequeña comunidad, creo que ese es Tolote. Ya estamos bajando de Cineti Hacha. Esta es otra ruta. Allá se ve la comunidad de Tolote. Seguimos bajando y vemos la bajada bastante empinada, bastante piedra por el camino, un movimiento en falso y creo que me podría ir hasta el fondo. Bueno, es un barranco bastante profundo por el cual se tiene que pasar porque es la única ruta
para llegar a Hacha, de Hacha a Cinete. Hay otra ruta para salir, pero es más lejano y no hay donde descansar. Por lo menos por esta ruta se puede descansar por el camino. Hay comunidades cerca que se puede descansar. Así que por esa parte yo prefiero esta ruta. Esta ruta es difícil, complicada, pero no imposible. Miren esa empinadura. Miren, imagínense un resbalón, se va hasta el fondo. Aquí inicio metiéndole pata y sigo hacia abajo. La comarca es bonita, bonita. Y los invito a que vayan a explorar nuestra comarca, que hagan turismo en nuestra comarca. La gente por aquí es muy amable, muy colaborador. Claro que cualquier cosa tienen que hacer quieren ganar plata como cualquier persona, ¿no? Quieren tener por lo menos para el café y eso está bien. Y bueno, aquí vemos, ya estamos aquí. Bienvenidos a Tolote. Otra bajada más, ya casi estamos llegando. Quedan como 30 minutos, 40 minutos para llegar, si no me equivoco. Allá está la comunidad de Tolote. Pueden apreciarlo. Ese es Tolote. Estamos bajando hacia Tolote. Así que señores, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por estar conmigo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo para todos aquellos que vean mis videos. Muchas gracias. Nos vemos hasta un próximo video. Vámonos.